todos y a todas, como saluda la presidenta, como saludan un montón de actos públicos, cuando nos referimos y hacemos esa diferenciación, ¿no? Que no es solamente el género masculino, sino que nos referimos al género femenino y masculino por igual, de igual manera, en igualdad, estamos diciendo muchas cosas. Esto de hacer esa diferenciación no es ninguna estupidez. Después de ver este video te vas a dar más cuenta de lo que te decimos. Silencio. Pido la palabra, señor presidente. Una pregunta. Los señores legisladores que tanto defienden este proyecto, imaginan, ¿acaso sueñan con una mujer presidente de la nación? Porque si vamos a darles derechos políticos, me permito recordarles que la Constitución argentina dice correctamente que el presidente debe ser un ciudadano. El presidente debe ser un ciudadano. Esa es una cuestión, señor presidente, de lenguaje. En el texto constitucional se han empleado las expresiones en género masculino por una razón meramente gramatical. Porque siempre, y como también parece que la gramática la han hecho los hombres, siempre se indica los seres por el sexo masculino. Sin duda alguna, señor presidente, una mujer bien podría ser presidente de la República. Perdóneme, señor legislador, pero usted realmente cree que una mujer, no digo sea presidente de la República, pero cree usted que una mujer podría estar aquí en este recinto hoy presidiendo un debate como este? Algunas conquistas nos han llevado tiempo, pero no hubieran sido posibles sin debate y sin discusión de ideas. Hoy, como ayer, el debate sigue siendo motor de cambio. Hablemos de sexismo. ¿Qué es el sexismo? El sexismo es un mecanismo por el que se concede privilegio a un sexo en desventaja con el otro. El androcentrismo se basa en conceder el privilegio al punto de vista del varón y considerarlo como medida, norma y universal humano. El lenguaje participa de la distribución de poder de una sociedad. Todas y todos hacemos uso del lenguaje sexista. El lenguaje sexista se produce cuando, al distinguir entre lo femenino y lo masculino, se valora a una de las partes sobre la otra, generando jerarquización y exclusión. Todas y todos podemos aprender y queremos hacer uso del lenguaje igualitario. Hoy, como ayer, empecemos por casa. Terreno ganado en esto. Las nuevas generaciones no saben lo que se luchó para llegar a muchas cosas, como por ejemplo que una mujer pueda votar en nuestra República Argentina, y tantas otras cosas que fueron marcando el camino de ese cambio y que seguimos, porque esto continúa. Por ejemplo, que haya un proyecto de ordenanza municipal donde en el Consejo Municipal se empiece a tener un lenguaje en los escritos, en los comunicados y donde sea, que no haya ese lenguaje sexista, que esté libre de estos estereotipos. Estamos con la concejala Vanessa Odi, que nos acompaña. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Un placer tenerte. Muchísimas gracias por la invitación. Es impactante que digamos, hayamos descubierto este material fílmico
y esté tan relacionado con el trabajo que vos estás tratando de introducir en el Consejo, ¿no? Sí, primero felicitarte y felicitar al equipo por este informe. La verdad es que es conmovedor ver una discusión de hombres sobre el poder en los hombres, y reflexionaba qué lejos estamos, gracias a, como bien lo decías vos, la lucha no solo de las mujeres, pero sí fundamentalmente de las mujeres por esa discusión, por ganar en los derechos políticos, pero también cómo la práctica y las capacidades de las mujeres han hecho que en Latinoamérica presidentas mujeres puedan conducir, y desde lugares de poder decisorio, los destinos de varones y de mujeres. Y también me pareció impresionante y muy práctico lo que le siguió al video. Porque lo decías al inicio, las mujeres cuando planteamos estos temas, y debo decirlo con todas las letras, muchas veces somos víctimas de burlas, se banaliza este tema y se lo pone como el lugar de la discusión de las mujeres. Y cuando discutimos este proyecto que ya fue sancionado, que después te voy a contar un poco más en detalles del Plan Municipal de Lenguaje No Sexista, la verdad es que esto puso otra vez a la luz esto que a veces parece un chiste, parece una broma, una cosa solo de feministas, pero lo más grave es que detrás de esa naturalización o de esa burla se esconden posiciones hasta ideológicas y políticas que no ponen sobre el tapete esto si es de varones, mujeres, decimos todas o todos, es mucho más profundo, porque en el lenguaje, además de invisibilizar a la mujer como sujeto de discurso, lo que se está tapando es algo muy grave, que son las problemáticas específicas de las mujeres, pero también de la sociedad. Y estoy hablando de la violencia hacia las mujeres, estoy hablando de la trata de personas, de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, estoy hablando de un tema gravísimo que es el femicidio, que gracias también a la lucha, esta figura del homicidio de un hombre vinculado a una mujer, ya no es un homicidio, es un femicidio porque tiene características diferentes. Yo entiendo, y así lo expresaron muy bien, que el lenguaje, la forma en que nos expresamos, no es sexista en sí mismo, no es femenino o masculino. Lo cierto es, y lo veíamos en el video, es que el uso del lenguaje es lo que lo transforma en discriminador, y en tal caso se privilegia en el lenguaje como algo común, cotidiano, el uso, a mi criterio, el abuso generalizado, universal, del masculino genérico. Yo te voy a dar algunos ejemplos simples que uno ve y que todavía siguen siendo raros. Supongamos un paseo en la Costanera. Va manejando la mujer, el hombre va al lado, los chicos atrás. Y por allí mirás dos veces porque esa situación te parece rara, hasta el día de hoy. Así es. Como ahora, por ejemplo, salgan todos al recreo y nosotras es como que... Mira, de eso te voy a contar una anécdota. En realidad, cuando estábamos armando este proyecto, estudiándolo, leí un informe que hacía un especialista sobre el sexismo en las escuelas, y contaba, se daba en el conurbano bonaerense, pero puede ser aplicable a cualquier escuela de cualquier lugar de nuestro país, en el cual en la primera semana de clase la maestra le dice a sus alumnos de primer grado: los niños pueden salir al recreo. Entonces una nena se quedó sentada. Y le preguntaron por qué no salía, y ella le respondió: porque dijo los niños y yo soy nena. Entonces su maestra le explicó que diciendo niños estaba nombrando a varones y mujeres. En la misma semana, el profesor de educación física le dice a los chicos y a las chicas quién quería anotarse para jugar fútbol, y esta nena levantó la mano. Y entonces le dijo la explicación que le había dado su maestra, pero ese profesor le explicó que el fútbol era solo para varones. Entonces, en esas cotidianidades, vos lo dijiste al principio, cuando saludamos, si no decimos
todas y todos, con un buenos días, es más que suficiente. Claro. Porque en cualquier auditorio siempre hay varones y hay mujeres, por lo cual cuando nos expresamos, estamos dejando, y esto también, por eso digo, no es una tontería, y vos lo decías muy bien, es una cuestión de una perspectiva de derechos humanos. Tal cual. Pero también tiene que ver con un aprendizaje. Nosotros venimos de una cultura androcéntrica donde el hombre ha sido la figura para muchas de las acciones políticas, sociales y culturales, y en el hombre se ha puesto o incluido a los varones y a las mujeres. Yo después quiero que nos detengamos en varios detalles de esta evolución, pero también uno lo puede trasladar a lo que es lo cotidiano. Es decir, muchas veces en los medios de comunicación ustedes escuchan que dicen, porque es un momento para que la ama de casa haga tal cosa. ¿Chan? Y si los hombres no hacen, no agarran las cosas de la cocina, o si... Ah, no, dicen por acá. Claro que sí. Entonces, hay amos de casa también. Hay gente que trabaja en la casa que no necesariamente tiene que ser mujer. Vamos a pasar a Andrea Palero. Sí, creo que es muy común. Yo viví una situación cuando empecé el profesorado de educación física. Una de las razones por la que mi padre no me habló durante un año fue porque elegí una carrera que era para machos. Obviamente la hice igual y no dejé de ser mujer ni femenina ni de gustarme el sexo opuesto. Pero venimos de ese problema que está enquistado, porque está enquistado. Y hoy por hoy me doy cuenta que muchas mujeres son más machistas que los mismos hombres, y creo que el trabajo de nosotras las mujeres es para con las otras mujeres, de no competitividad, sino de unión. Ahora, ¿cómo es? Veíamos ese ámbito legislativo, eran todos hombres. ¿Cómo lo ves hoy en tu ámbito legislativo cuando vos planteas esto y tu audiencia es de hombres y mujeres? ¿Cambió en algo? ¿Cambió mucho? ¿Cambió poco? ¿O está todo como empañado? Como que es un ni. Sí, pero, no, pero. En realidad creo que hay dos cuestiones. No hay ninguna duda que en términos de legislación se ha avanzado muchísimo. La Constitución Nacional, en el artículo 75, habla de propender y legislar acciones sustanciales y reales para la igualdad de tratos y oportunidades. Más recientemente, ley de cupo, ley de matrimonio igualitario, la posibilidad de que las amas de casa tengan un reconocimiento a partir de una jubilación, ley de identidad de género. Nosotros en la provincia de Santa Fe somos pioneros y pioneras en relación a la ley de juventudes, que es la primera ley provincial que reviste un lenguaje no sexista. Y por otra parte también debemos decir que los roles en la sociedad entre lo masculino y lo femenino han cambiado. Hombres y mujeres comparten y deben compartir las responsabilidades, en este caso vos lo decías muy bien, de las tareas del hogar y también del cuidado de los niños, pero no solo por repartir tareas, sino porque estamos educando a un niño con una visión diferente. Yo siempre digo que esto no es cuestión de mujeres, el lenguaje es muy claro en eso. Creo que el lenguaje es lo que nos permite transmitir un momento, una fotografía del desarrollo de una sociedad. Y por eso es claro que el lenguaje debe irse modificando. Digo en favor de las mujeres, porque las situaciones y los lugares de las mujeres han cambiado, pero la maravilla que tiene el lenguaje, y me parece la oportunidad, es que podamos expresar de manera pedagógica y consciente la sociedad en la que queremos vivir, donde los varones y las mujeres no somos iguales, pero sí nos merecemos el mismo trato y las mismas oportunidades. Decirte que en el ámbito del Consejo Municipal, en general somos las mujeres las que impulsamos este tipo de reivindicaciones, y que muchas veces está teñido de lo políticamente correcto. Ah, bien. Y eso, digo, es un avance para ponerlo en discusión. Debo decir que con mis compañeros varones del Consejo han acompañado muchísimas iniciativas que tienen que ver con estas cosas, pero el salto más real, además de la legislación,
tiene que ver con comprometernos a que esto sea un ejercicio. Cuando discutíamos este plan municipal de lenguaje no sexista, que básicamente tiene algunos componentes que me gustaría comentar. Primero, es poder erradicar las expresiones discriminatorias y sexistas para con las mujeres en el ámbito municipal, es decir, en el municipio como en el concejo, y esto es a través de la creación de una guía o un manual de lenguaje no sexista para que, por ejemplo, en los formularios, en las notificaciones, en el contenido y en las imágenes, suponete, a vos, Noelia, te llega una notificación o tenés que llenar un formulario de trámites administrativos municipales y que no diga señor Noelia Josen, de igual modo que no diga señora Juan Pérez, claro, porque no es solo una situación de incomodidad, sino de irrepresentación y de respeto hacia quien estás dirigiendo una normativa. Vanessa, hablando de lo políticamente correcto, vos recién lo mencionaste, y hablaste del lenguaje que es un momento para expresar una ideología. Ahora, es un momento. Antes del lenguaje está lo que realmente pensamos. Y hablando de lo políticamente correcto, muchos quieren ser políticamente correctos y dicen algo a través del lenguaje, pero no lo piensan. Yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Porque incluso en los barrios se están limpiando algunas paredes, algunos tapiales que tienen algunos mensajes sexistas, ya se empezó con esa tarea, pero quedándome en este momento del lenguaje, es un gran primer paso, pero lo anterior es borrar los mensajes sexistas que hay en la cabeza y que no se expresan. ¿Vos notás esto también? ¿Es un trabajo mucho más profundo? Lo previo a emitir el lenguaje. Absolutamente. Yo creo que el lenguaje expresa cómo uno concibe la realidad y en ese lugar donde pone al hombre y donde pone a la mujer. Saramago decía algo que a mí me parece brillante. Decía que las palabras no son ni inocentes ni son impunes y que tienen la maravillosa capacidad de nombrar, pero también la maravillosa capacidad, en tal caso, que es lo que estamos discutiendo, de silenciar. Claro. Me parece que lo políticamente correcto es correcto si lleva acciones que coinciden con un pensamiento. La modificación real de las estructuras, y esto no es para las mujeres que tenemos, no es solo, digo, para las mujeres que tenemos la posibilidad de estar en los medios, para las mujeres que tienen cargos públicos, tenemos mayor responsabilidad en hacer conciencia de eso. Pero también hablo de la vecina común del barrio. Digo que cuando está planteando esto de soy mujer y quiero que se me nombre como tal, está planteando también cuántas veces quedan abajo de la alfombra problemas de las mujeres muy fuertes, muy reales, que se viven todos los días y en todos los barrios. Entonces la política en esto, en primer lugar, debe ser sincera. Yo no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de prestar atención. Hay un antecedente normativo en el Consejo donde una ordenanza dice que toda la publicidad gráfica, radial, televisiva del municipio no debe contener un lenguaje sexista. Sí. En las propagandas o cuando se estaba dando publicidad al TC, en esta última edición, yo me sentí profundamente contenta y entendí que esta tarea de la cual muchos se burlan pero que lleva tiempo, había tenido un resultado. No aparecían imágenes de promotoras. ¿Qué quiero decir con esto? Son mujeres hermosas que están cumpliendo un trabajo digno, pero a veces parecía que la atracción eran esas mujeres que, como sabemos, muchas veces somos objetos, cosificadas. La imagen de una mujer de estas características se asocia a otras cosas lamentables, y eso también es parte de un discurso político. Y ver esa publicidad del gobierno de mi ciudad, donde lo que se estaba promoviendo era un evento deportivo en el que van mujeres y varones, y desde esa perspectiva, la verdad también me parece un paso adelante. Vanessa, nos queda muy poco tiempo. ¿Cómo está este proyecto que vos presentaste? Este proyecto ya fue sancionado hace alrededor de 15 días por unanimidad. Varones y mujeres votamos de manera positiva, y en razón a la pregunta que él me hacía,
con un trabajo de concientización y de solidaridad también de los varones para con las mujeres, porque entendemos que, o al menos yo, y por eso diría una militancia, que no le pondría el calificativo de feminista, sino igualitaria. Claro. Una militancia en donde primero tenemos que educar y las normas deben ir en ese sentido. Yo siempre digo que las palabras tienen la capacidad de nombrar una realidad y que esa realidad la podemos cambiar y que al respetar las palabras y el uso de las palabras no hacemos otra cosa que respetarnos a nosotros y a nosotras mismas. ¿Sabes qué? Antes de finalizar, cuando buscábamos el material para compartir esta nota, también encontrábamos que muchas veces se quiere hacer una diferenciación y por allí se torna feminista esta discusión. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hacían la salvedad de que si le pagaban a un hombre era un toquito así de plata, le pagaban a otro hombre un toquito así de plata, venía la mujer un toquito más chiquitito. Y después toda la discusión planteaba, la evolución del documental decía, no, porque las mujeres está comprobado que rinden más que esto. No hagamos esa diferencia. O sea, estamos tratando de que sea igualitario, no que si las mujeres son mejor que los hombres o si sirven para determinada o cual tarea. Mira, es cierto que varones y mujeres deben ser valorados por sus capacidades, no por su condición sexual. Pero vos dijiste algo muy interesante. Hoy en el mundo, a las mujeres con las mismas responsabilidades y la misma formación que los varones, no se les paga lo mismo que los varones. Y hay una diferenciación clara cuando están cumpliendo las mismas tareas con las mismas capacidades. Decías algo también muy interesante. No es cosa de mujeres, pero siempre somos las mujeres las que ponemos al menos en crisis o en interrogante estos temas. Porque en una cultura donde los hombres han decidido, han nombrado, han ejecutado, las mujeres de la mano con los hombres debemos luchar por estos temas y por los derechos en definitiva como personas. Vanessa, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a una pausa, señor director, porque bueno, ya se nos van los tiempos con estas conversaciones y más si hay mujeres o no. ¿Es así? Ya venimos. Llené la cuenta y pensé que mi